estamos estudiando el libro de Primero de Pedro en capítulo 1 y hoy estamos estudiando versículos 13 al 16. Entonces abre sus Biblias, Primero de Pedro y capítulo 1. En la primera sección de este capítulo, es decir, versículos 1 al 12, el apóstol Pedro animó a las iglesias en Asia Menor que estaban sufriendo persecución a fijar su mirada en su esperanza viva. Lo que es, ¿qué es su esperanza viva? Cristo. Cristo es la esperanza viva. La persecución que experimentaban era momentánea, solo en esta vida. Esto es algo que necesitamos entender. Cuando sufrimos es solo este lado de la eternidad. Es algo increíble pensar que eso es lo peor por los creyentes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque cuando pasamos de este día, entramos la eternidad, entramos en perfección. Es algo increíble. Pero al revés, a mí piensa por el no creyente. Eso es lo mejor para ellos ahora. Qué gran responsabilidad tenemos, ¿verdad? A compartir las buenas nuevas. Porque es en las buenas nuevas que encontramos vida y la vida eterna. Es solo en Cristo. Cristo es la esperanza viva. Y la gloria vendría en la presencia de Jesús será para siempre. Es eterno. En realidad el apóstol Pedro los llama a caminar en esperanza. Y ahora veremos hoy que los llama a caminar en santidad. Sus vidas deben reflejar su Señor y su Salvador. Al igual que ellos, nosotros en Cristo tenemos una esperanza viva y somos llamados a caminar en la santidad también. Veremos que la santidad es un mandato, no es una opción. No podemos encontrar la santidad y dice, no quiero. Veremos hoy, no es una opción, es un mandato. Si somos verdaderos seguidores de Cristo, debemos ser santos. Entonces, para empezar, vamos a leer nuestros versículos. Empezamos en versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Versículo 13 empieza diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Entonces, ¿qué significa? En esta cultura, la gente vestía
con unas túnicas largas. Entonces, si la persona quería correr o necesitaba moverse libremente, tenían que recoger la parte más larga y atarla alrededor de sus cinturas. Entonces, la idea aquí con esta imagen es que ellos necesitaban remover todas las cosas en sus mentes que impedirían su progreso espiritual. Es decir, necesitaban mentes preparadas para cualquier cosa que podría venir. Eso es algo muy importante para la audiencia original de esta carta, ¿verdad? Que estaban soportando la persecución. Ahí necesitamos entender, esta vida es pasajera, ¿verdad? Es pasajera. Y no sabemos qué enfrentaremos durante nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sabe qué pasará mañana en su vida? No, yo también. Esta noche, no sabemos. Debemos tener nuestras mentes preparadas por cualquier cosa. También Pedro continúa diciendo, sed sobrios. La palabra sobrio significa ser calmado, controlado, templado, y es una persona capaz de ver cosas sin distorsión. De nuevo, la palabra significa ser calmado, controlado, templado, y es una persona capaz de ver cosas sin distorsión. Y esto es esencial en nuestro caminar cristiano. Ahí vea cómo Pedro describe a nuestro enemigo en capítulo 5, versículo 8 de esta epístola. 5:8. Dice, sean sobrios. Vemos la misma palabra. Sean sobrios, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es nuestro enemigo. Imagínese tratando de soportar los ataques del enemigo con una vista distorsionada, con una mente no preparada. Sería imposible, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto de sobrio? Borracho. Cuando vemos a esa persona, describimos a esa persona como templado, controlado, calmado. ¿Puede ver sin distorsión? No, obviamente. Entonces imagínense en esa condición tratando de enfrentar el enemigo. Sería imposible. Es por eso que debemos fijar nuestros ojos en Cristo, caminando en la voluntad de Dios, no descuidando nuestro tiempo en oración y en la palabra de Dios. Es esencial. ¿Cuántos días cada semana deberíamos pasar tiempo en la palabra de Dios? Cada día. Y orando. Cada día. Es esencial. Y que estamos caminando bajo el control y en el poder del Espíritu Santo.
Si caminamos en nuestra propia carne, nuestra vista estará distorsionada. Definitivamente. Alguien dijo, la perspectiva determina el resultado. La perspectiva determina el resultado. Cuando Cristo es nuestra perspectiva, los resultados siempre son buenos. Siempre. La segunda parte de este versículo dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De la manera que está escrito en griego, significa que mantenemos nuestra esperanza en Él hasta el final, cuando Cristo será manifestado en toda su gloria. Pedro los anima a que no se debiliten, que no se fatiguen con las pruebas y dificultades, que se aferren a la esperanza del Evangelio hasta el final de esta vida, porque algún día verán a su Salvador en toda su gloria cara a cara. El fijar sus ojos en la venida de Cristo fortalecería ¿qué? Su fe y su esperanza para enfrentar los días difíciles. Verían la gracia de Dios derramada en sus vidas durante los tiempos de dificultad. Y eso es lo que sucede cuando fijamos nuestra mirada y corazones en la venida de Cristo. Nuestra fe y esperanza son fortalecidas, especialmente cuando estamos en circunstancias difíciles. Hermanos, ¿está consciente que Cristo viene pronto? ¿Entiende que Él viene por usted? No, eso es algo increíble pensar. Que Dios, el creador del universo, vendrá para mí. ¿Verdad? Esa suena raro. ¿Por qué? Pero eso es nuestra realidad. Porque Él nos ama. Él prometió que volverá pronto para llevarnos a estar con Él para siempre. Es una promesa. Cuando nos aferramos a nuestro Señor y Él tiene todo de nuestra atención y afección, podemos ver su gracia de una manera especial. Experimentamos su gracia. Ahí es increíble cuando estamos en una prueba o dificultad y podemos ver la gracia de Dios en medio de la prueba. Porque está derramando su gracia sobre nosotros. Él nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para sobrellevar cualquier cosa que venga y cualquier prueba o dificultad. Piensen en Pablo, en 2 de Corintios 12. Él está hablando de sus aflicciones y él fue rogando a Dios a remover la aflicción. Y recuerda cómo Dios responde a él.
Segundo de Corintios 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es ¿por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para todo. Para todo. Y necesitamos entender eso. Cuando estamos en aflicciones y dificultades, Dios nos da la gracia que necesitamos. Completamente. Continuamos. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Empieza diciendo, cada hijo de Dios ha sido llamado a la obediencia. Dios es nuestro Padre. Y como sus hijos debemos obedecerlo. Él continúa diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y la idea aquí es que el verdadero creyente tiene un nuevo patrón de cómo vivir a su vida nueva. Sus vidas son gobernados por un nuevo estándar. Antes vivíamos para nosotros mismos, ¿verdad? Éramos egoístas, viviendo solo por nuestros deseos y pasiones. Pero cuando le damos nuestras vidas a Cristo, eso cambia. La vida vieja hemos dejado, ¿dónde? En el pasado. Hemos muerto a nuestros pecados. Tenemos una nueva vida. Una nueva pasión. Ahora tenemos un nuevo propósito. Estamos siguiendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Esto debería ser obvio a todos, que nuestras vidas han cambiado y que somos hijos de Dios. Es interesante, estos versículos continúan subiendo en las enseñanzas o en el tiempo de oración. Colosenses 3, versículos 1 al 4. Vamos a leer. Colosenses 3, 1 al 4. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si nuestras vidas parecen ser igual que antes, y nadie puede ver una diferencia en nosotros como seguidores de Cristo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No podemos ser un cristiano vestido
viviendo en el mundo. ¿Cómo es posible? Cuando Cristo es nuestra vida, somos revestidos en Él. El concepto de una persona en Cristo que continúa viviendo su vida vieja no es bíblica. Segundo Corintios 5, 17. Segundo de Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos? Todas. Y también, segundo de Corintios 13, versículo 5. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Wow. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén reprobados? Entonces, piensa en su vida por un momento. Si usted es un verdadero creyente, es Cristo su pasión. ¿Tiene Él su atención y sus afecciones? ¿Quiere cumplir la voluntad de Dios en su vida? ¿Busca servirle a Él en cualquier ámbito de su vida? Esta es la cosa. El resultado de la verdadera salvación siempre es la obediencia a Dios. Siempre. ¿Es marcada su vida por la obediencia a Dios? Y la obediencia a Dios en palabra y en acción debe ser obvia si somos verdaderos hijos de Dios. Versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué vemos repetido en estos versículos? ¿Viste algo? El que seamos santos. No es una opción, ¿verdad? Es quien somos. Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Dios nos ha llamado a sí mismo para nuestra salvación. Eso fue primero. Pedro dice aquí en esta epístola, en capítulo 2, versículo 9, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice luego en capítulo 5, versículo 10, que Él nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Hemos sido llamados a Dios a vivir vidas santas, sin excepción. No podemos llegar a estos versículos y decir, es una opción. Es un mandato. ¿Y viste lo que dice en versículo 15 acerca de nuestra santidad? Dice que somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir.
Lo que me encanta acerca de nuestra iglesia es que somos eruditos en griego, entonces la palabra todo en griego significa ¿qué? Ah, qué increíble. Todo. Todo es todo. Entonces, ¿qué dice? Toda nuestra manera de vivir. Es decir, en nuestro hablar, nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Es decir, nuestro estilo de vida es marcado por la santidad. Porque es quien somos. Nosotros debemos ser como Él. Y versículo 16 dice, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ajá, Jaime. Pero eso está escrito ¿dónde? En Levítico. No importa. ¿Sabe eso? 9 de los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento también. ¿Por qué? Porque es importante. Y esa es la cosa con la santidad. El estándar de Dios nunca cambia. Fue lo mismo en el Antiguo Testamento para Israel y para la iglesia cuando empieza, por los discípulos, todos, y para nosotros hoy. La santidad es quien somos. Si profesamos ser seguidores de Cristo, debemos reflejar su imagen. Cuando leemos su palabra y aprendemos lo que debemos hacer, lo hacemos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice en Santiago 4:17. Es pecado. Somos llamados a ser santos. Entonces, la meta de cada creyente es la santidad. O posiblemente está pensando, Jaime, la santidad es imposible obtener en esta vida. Entiendo. Gracias por diciendo eso. No, entiendo. Pero, eso no cambia la meta para nosotros. Eso no cambia la meta. Pero lo que deberíamos estar viendo en nuestras vidas es que cada área de nuestras vidas está creciendo más y más en la semejanza de nuestro Señor Jesús. Nuestro hablar. No estamos hablando como antes que tenemos una relación con Cristo. Y cambia. Lo más lo más cerca que estamos caminando con Cristo, hablamos diferente. Cambiamos las palabras que estamos usando. Porque queremos, el deseo de nuestro corazón es reflejar su imagen. No solo nuestro hablar, lo que hacemos, nuestro comportamiento. Que estas áreas reflejan a Jesús. Que el cambio que Cristo hizo dentro de nosotros sea demostrado en nuestro caminar. Si Cristo verdaderamente cambió su corazón, es obvio en nuestras acciones y en nuestras palabras. Porque es algo real.
Entre más cerca que caminamos con nuestro Señor, más reflejamos su imagen. Es obvio cuando Cristo es la pasión de la vida de una persona, ¿verdad? Es obvio. Es like, wow. Escuchamos, wow, esa persona es un fanático para Cristo. Él está loco para Cristo. Qué bueno. Pero también es obvio cuando Cristo no es la pasión de alguien. Entonces, ¿dónde descansan sus pasiones y sus afecciones? ¿Qué tiene su atención? ¿Es Cristo o es otra cosa? Porque Cristo es el único digno de nuestra adoración. Y solo tenemos una vida por vivir y solo lo que fue hecho en Cristo durará. Entonces, pídele al Señor que examine su corazón y le muestre por lo que usted está viviendo. ¿En dónde está su pasión? Que le revele lo que hilos tiene en su vida en el lugar que le pertenece solo a Él. Y esto no es una oración fácil, pero es esencial. Porque eso es la cosa, cuando queremos que Dios revele las cosas que queremos cambiar, a veces es difícil. Pero sabemos que necesitamos cambiar estas cosas. Es esencial si el deseo de nuestro corazón es reflejar su imagen. Ora por esas cosas. Y cuando Él revela estas cosas, solo una manera que podemos responder como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué dice aquí en el pasado? En obediencia. En obediencia. Cuando Cristo tiene toda nuestra atención y afección, ¿sabe lo que sucede? Caminamos en santidad. Es en este momento que caminamos en santidad y reflejamos su imagen. Y esto es la meta de los hijos de Dios. Amén. Señor, gracias. Su palabra es clara. No llegamos a estos versículos y decir qué significa. Es obvio que la santidad es la marca de un verdadero creyente. Y no es solo santidad los domingos o miércoles o durante las actividades de la iglesia, pero la santidad es parte de cada área de nuestra vida. Para reflejar nuestro Señor en este mundo. Señor, ayúdanos a hacer los cambios que necesitamos hacer. Porque siempre hay cosas que necesitamos remover para reflejar su imagen mejor. Y Señor, que tenemos la disciplina para hacerlo. Que no es simplemente algo que queremos hacer en palabra, pero ponemos estas cosas en acción. Porque verdaderamente nuestro deseo es la pureza, la santidad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entregar estas cosas ante ti. Porque sabemos cuando cambiamos estas cosas,
recibimos nuevas cosas, buenas cosas de nuestro Señor. Pedimos estas cosas, Señor, en tu glorioso nombre.